Buenas. Comenzaremos con la clase número 13 de Hebreos. La escena del capítulo 12 es carrera. Punto 1. Corre la carrera. Versículo 1 al 4. Segundo, yugo del amor. Versículo 5 al 13. Tercero, exhortación para la vida eclesial. Versículo 14 al 17. Punto 4. Lo que un fiel del Nuevo Testamento debe hacer. Versículo 18 al 24. Punto 5. Servir con gozo y temor reverente a Dios. Versículo 25 al 29. En Hebreos capítulo 11, versículo 40. Dios ha dejado preparado algo mucho mejor para nosotros los fieles del Nuevo Testamento. Las personas del Antiguo Testamento siguieron un modelo, pero los fieles seguimos y esperamos al Cristo que ya vino. En el Nuevo Testamento hay muchos maestros y líderes. También ha extendido la gracia de Dios más lejos. En el Antiguo Testamento eligieron a un solo pueblo. Pero en el tiempo de esta época, Nuevo Testamento, le dio gracia a todas las naciones. Si las personas del Antiguo Testamento vieron una luz tenue y lo siguieron, pero los del Nuevo Testamento caminamos bajo una brillante luz. Dios ha preparado algo mejor. Es porque quiere perfeccionar a través de nosotros la perfección. Perfeccionar es que todos los fieles del Antiguo y Nuevo Testamento lleguen a participar de la gloria celestial. En el capítulo 11, los fieles van avanzando por fe. Ahora, los fieles de este tiempo del Nuevo Testamento debemos correr bien la carrera de la fe. Entonces, ¿cuál es el motivo de la carrera? Primero, el ejemplo de los fieles del Antiguo Testamento. Segundo, el ejemplo de Jesucristo. Tercero, es el plan del Padre amoroso que realiza por medio del sufrimiento. Cuando renacemos es cuando nosotros comenzamos la carrera. Los que creemos en Jesús iniciamos nuestra carrera de fe. El tiempo de la carrera es hasta llegar a la otra vida. El resultado, su gloria celestial. Si vemos en el versículo 1, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Los testigos son los mencionados ya antes en el capítulo 11. Ellos que no se habían encontrado con Cristo en el Antiguo Testamento, vivieron en esperanza, en la fe de esperar a Cristo que iba a venir.
Nosotros, los del tiempo del Nuevo Testamento, hemos visto al Cristo que ha venido. También se ha asegurado por medio de apóstoles, los maestros y ancianos. Por eso, nosotros más que los fieles del Antiguo Testamento debemos correr mejor la carrera de fe. Entonces, ¿cuál es la manera de correr la carrera? Dejémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. El lastre se refiere a toda carga innecesaria que nos impide que podamos usar la fuerza que Dios nos ha dado. Todo aquello que no nos deja usar la fuerza que Dios nos ha dado. Si vemos en Mateo 13:22, son tentaciones de las ganancias del mundo, de las preocupaciones. Primera de Pedro 2:11, celos, contiendas, calumnias. Hay que abstenerse de estas pasiones carnales. Para tener un hermoso jardín, tiene que eliminar los helechos. Lo que es fácil de enredarse se refiere a la ropa. Esto señala la putrefacción. Hay que pedir por la gracia para que podamos rechazar la falta de que tenemos y los pecados que tenemos en nuestro interior. Dejando todo lo que nos pueda atar y enredarnos al pecado, hay que dejar y seguir con paciencia. La paciencia, primero, sea lo que venga sobre nuestra vida, es aceptarlos como que todo viene de Dios. Segundo, es hacer con constancia lo que a uno se le ha designado hacer. Al que corre por mucho tiempo, aún una liviana carga se notará como muy pesado. Por lo tanto, aquel que corre bien la carrera de la fe, se niega a sí mismo, teniendo dominio propio, avanza con paciencia. Cuando alguien le pide algo que hacer, no lo hace como si fuera arrastrado, sino voluntariamente, desechando pereza y desánimo. Se levanta del lugar de su debilidad. En el versículo 2, dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Nuestro Jesús es dueño de la fe. Jesús obró con fe. Dependió del Padre. Y encomendó todo al Padre, aún estando en medio del sufrimiento. Jesús venció todas las pruebas con fe. Con fe hizo los milagros y prodigios. Si nosotros fijamos nuestra mirada en Cristo, podremos desechar todo lastre que nos pueda atar al pecado. También nuestro Jesús nos puede perfeccionar. Jesús puede perfeccionar nuestra fe. Jesús es el modelo perfecto de obediencia y fe. Dios nos perfecciona a través de las pruebas. También en verdad
guiándonos en medio de la gloria, nos perfecciona. Por eso dijo que nos fijemos en Jesús, quien por el gozo que le esperaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. También por medio de la obediencia glorificar a Dios. Formar el reino de Dios salvando al pueblo escogido. Esto es el gozo que a Dios agrada. En el versículo 3, así pues, consideran a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Los pecadores rechazaron a Jesús. Recibió contra de su propio pueblo. Pero nuestro Jesús soportó todo esto. En el versículo 4, en la lucha que ustedes libran contra el pecado todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Esta palabra, cuando estemos yendo por el camino de la fe, debemos tener en cuenta que hasta debemos perseverar a una muerte. En el versículo 5, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desamines cuando reprendas. Que le discipline significa que descubrirá nuestro pecado y nos reprenderá. Esto es prueba de amor y de su cuidado. Es haber encontrado en nosotros, en nuestro interior, algo para reprender. Esto significa que aún los cristianos tenemos cosas que hacemos mal. Viendo esto, quiere corregirnos. Por eso uno recibe la reprimenda porque es hijo. Porque si no es hijo no hay por qué reprender. Por eso la secta Salvación afirma diciendo, ahora que son justificados, que ya no se llamen pecadores. Esta afirmación no tiene nada de correcto, más si lo compara con este versículo. No porque diga que ya es un justo, no es necesario la palabra de Dios y pueda dejarlo. Aunque uno crea en Jesús, hay muchas cosas que no se hacen bien. Porque la corrupción carnal sigue dentro nuestro. Por eso cuando cometemos esa clase de pecado, Dios nos reprime. La razón de la reprimenda, uno, es para prevenir el pecado. 2 de Corintios 12, 7. Otro, para ponernos a prueba. Santiago 1, versículos 2 y 3. Tercero, para que sea paciente en la persecución por la verdad del testimonio. Hechos capítulo 5, versículo 41. Cuarto, es la disciplina por el pecado. Dijo, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento. Aquí estas palabras se refieren a los fieles hebreos, que se hayan olvidado significa que los fieles no recordaron bien la palabra de Dios. No seguir la palabra de Dios es orgullo. Aquí cuando reciban la disciplina,
dijo que no lo tomara a la ligera. Esto es, primero, una actitud apática. Actitud apática. Segundo, quejoso. Tercero, sin cuidado. Después dijo que no se desanimara. Esto es, primero, desechar la exhortación. Significa no hacer nada. Segundo, dudar de si ese es el Hijo. Hechos 14:22. Tercero, incredulidad. Salmos 42:5. Cuarto, desesperación. Por eso dijo que no tome a la ligera la disciplina del Señor, ni se desanimara cuando lo reprenda. En el versículo 6, porque el Señor disciplina a los que ama. Porque lo ama, Dios lo reprende como a un hijo. Cuando vengan las aflicciones, no nos quejemos. Ni pensar rendirnos porque la aflicción es fuerte. La aflicción es la piedra de base para la fe. Por eso aquel que tiene fe también necesita de las disciplinas. Quiere restaurar la fe de los hijos de Dios. Además, la disciplina sale del amor de Dios. Dice, Dios disciplina a los que ama. Debemos saber cuánto nos ama Dios. Versículo 7. Lo que soportaron es para su disciplina, pues Dios los está tratando como hijo. Porque lo trata como hijo. Nuestro Jesús soportó la aflicción. También para los que lo maltrataron. De esta manera debemos nosotros también soportar. Si vemos en el versículo 8, si a ustedes se les deja sin disciplina, que todos reciben. Entonces son bastardos y no hijos legítimos. Dice aquí que todos reciben la disciplina. La disciplina lo reciben solo los hijos de Dios. Los incrédulos no lo reciben. En el versículo 9, después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. Si debemos obedecer y respetar al Padre carnal que nos reprende, ¿no hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? Nosotros debemos aprender a ser obedientes aún en medio de estas comparaciones. Nuestros padres nos someten por un corto tiempo con enojo y también lo hace por un momento. También sus disciplinas son beneficios por un momento. Pero la disciplina de Padre Dios lo hace por amor y gobierna la vida del cristiano por completo. Y quiere darnos bendición y prosperidad espiritual. Hay que estar en sumisión al Padre Celestial.
Primero, Dios gobierna según su voluntad agradable. Segundo, hay que desechar toda nuestra voluntad. Tercero, hay que reconocer que las obras de Dios son justas y sabias. Cuarto, hay que reconocer el cuidado de Dios y comprender su amor. Por eso debemos estar en sumisión. Versículo 10. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Dios molesta a nuestro cuerpo para resolver el problema espiritual. Un hombre rescató a una persona que había caído al agua, pero tratando de salvarlo le descoloca el hombro. Ese hombre que estaba a punto de morir vivió, pero ¿se deberá enojarse porque su brazo se le salió del lugar? Dios en muchas ocasiones puede estar molestando a nuestro cuerpo por nuestro espíritu. De esta manera, Dios a través de la disciplina nos quiere dar bendición espiritual. ¿Qué clase de bendición nos dará? Esto es, nos aleja del mundo y nos hace depender de Dios. Nosotros vamos al médico por dolor y enfermedad. Cuando se enfermó la hija de Jairo, cuando estaba la hija endemoniada de la mujer de Canaán, cuando Lázaro se enfermó, todos buscaron a Jesús. También a través de la disciplina la promesa de Dios se hace valiosa. Isaías 43, versículo 2. Segunda de Corintios 12, 9. También nos ayuda a desarrollar compasión por otros. Segunda de Corintios 1, 4. Comprueba la bendición y la suficiencia de la gracia de Dios. También lleva a participar de la pasión de Cristo. Versículo 11. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más que penosa. En pensamientos humanos sí es triste. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Versículo 12. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Esto es cuando uno está cansado de ir por el camino de la fe y tiene ganas de dejar todo. En ese momento también significa que no se desanime y avance.
que renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas, significa que reconozcan el amor de Dios y seguir adelante solamente esperando en Dios. Entonces uno podrá correr bien la carrera de la fe, corrigiendo lo que está mal, que corra bien esta carrera de la fe. En el versículo 14, busquen la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando los fieles hebreos recibieron esta carta, ya habían convertido del judaísmo al cristianismo. Por haber convertido el judaísmo al cristianismo, los judaístas los acorralaron como apóstatas y los persiguieron. No es fácil seguir con el Evangelio en medio de una circunstancia así. Había muchos que se oponían, pero aquí dice que busquen la paz con todos. Nosotros los creyentes de Jesús debemos conservar la paz en el corazón y permanecer en paz con otras personas. Que busque la paz y la santidad, ha dicho. Que busque significa que lo busque con toda la fuerza. Aquí el significado de buscar es como la búsqueda que tiene un cazador para con un animal a cazar. Por eso dice que todos los fieles debemos esforzarnos a buscar la paz con todos. Porque nuestro Dios es Dios de paz. Hay ocasiones que aunque uno se haya esforzado no puede obtenerlo. Aún así que dé todo el esfuerzo posible. Si se esfuerza fervientemente, Dios le dará esa gracia, porque Dios dijo que lo buscara, que busque la santidad. Esta santidad significa una vida acorde a personas que se consagraron a Dios. Debemos no solamente para estar en paz con las personas, sino también esforzar para buscar la santidad en nuestra persona. Hay que imitar a Cristo, porque dijo que sin santidad nadie verá a Dios. Que no pueda ver a Dios significa que no tendrá relación espiritual con el Señor. Que busque muestra que debemos buscarlo constante y diligentemente. En el versículo 15, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Que se asegure de que alguno no pueda alcanzar la gracia de Dios. Vamos a tener muchas tentaciones en este mundo mientras vivamos. También podemos desanimarnos. En ese momento debemos reflexionar nuestro ser. También examinar a otras personas. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Aquí el motivo de por qué no alcanzan la gracia de Dios
es porque no utilizaron los medios de la gracia externa continuamente. Es decir, no oraron, no leyeron la Biblia, no llevaron bien la vida de relación con Dios, no amaron a Cristo, porque se perezaron y se descuidaron. Un empresario se dedica a ganar dinero. Si nosotros no llegamos bien a una vida de gracia con Dios, es porque no utilizamos bien las posibilidades que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado fe y nos ha llevado a vivir en Cristo, pero no ha cuidado bien todo esto, de que ninguna raíz amarga brote. Son los pecados que hay dentro nuestro. Si fracasamos en matar ese pecado, no podremos recibir bien la gracia. Romanos 6:12, Proverbios 4:23. Ninguna raíz amarga brote y cause dificultades. Eso es que nuestro corazón se angustia. Y corrompen a muchos porque esta raíz de amargura se va extendiendo. En el versículo 16, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Pecado inmoral. Pecado de blasfemiar a Dios. El pecado inmoral es para con el hombre. El pecado como de Esaú es el pecado cometido para con Dios. Digo con respecto a Esaú que profanó, porque vendió sus derechos de hijo mayor. Más que alegría espiritual, considero mejor la alegría carnal. Que haya profanado es haber rechazado el Espíritu Santo, maldecir a los siervos de Dios, ignorar el Evangelio y burlarse de la otra vida. Si vemos en Génesis capítulo 27, versículo 34, Esaú lloró. Esto no fue lágrima de arrepentimiento, sino de su autocompasión. Si vemos cómo Esaú rechazó las peticiones de Esaú, si vemos cómo Isaac rechazó las peticiones de Esaú, esto es prueba de que fue abandonado. Pidió con lágrimas, pero no hubo arrepentimiento. En el versículo 18, ustedes no se han acercado a una montaña. Si vemos en Éxodo capítulo 19, versículo 22, está hablando del espectáculo del monte Sinaí. En el versículo 18, que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tiniebla y tormenta. Versículo 19, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras, que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más.
En el versículo 20, porque no podían soportar esta orden, será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Esto muestra la exigencia de la ley. También está diciendo que por medio de la ley es imposible acercarse a Dios. Moisés anunció delante del faraón la voluntad de Dios. Era el jefe comandante de todo el ejército israelí, una persona santa. Pero si vemos en el versículo 21, Moisés también estuvo temblando de miedo. Por eso muestra cuán excelente es el cristianismo comparado con el judaísmo. En el versículo 22 dice, por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente, se han acercado millares y millares de ángeles. El lugar donde los fieles del Nuevo Testamento se acercaron es el monte Sión. Sión es, en primer lugar, la ciudad del Dios viviente. Salmos capítulo 9, versículo 11. Segundo es el altar de Cristo. Salmos 2, versículo 6. Tercero son las promesas de Dios. Salmos 125, 1. Y de Sión salió el Evangelio. Isaías 49. Una asamblea gozosa sobre toda la tierra. Salmos 48, 2. Se han acercado los prometidos fieles por el Evangelio a ser partícipes de la gloriosa bendición. Sión es el lugar de la gracia, es el altar de Cristo, es la meta de todas las promesas. Y Jerusalén celestial, esto se refiere al cielo en sí. La Jerusalén terrenal fue el centro de culto y centro de la ciudad. Millares y millares de ángeles, son ángeles santos. Asamblea de los primogénitos. El concepto de primogénito, más que concepto de prioridad, está refiriendo al derecho de heredar, la excelencia, respeto y control. Génesis 49, 3, Salmos 89, 27, Hebreos 12, 16, Deuteronomio 21, 16. Y este título está manifestando más la excelencia de la gloria de la iglesia que los espíritus celestiales. Israel fue el primogénito entre las naciones. Éxodo 4, 22. La iglesia es el primogénito de Dios. La iglesia de los primogénitos inscriptos en el cielo. Dios, el juez de todos. Nosotros hemos llegado al que es la máxima autoridad celestial. A los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Esto no significa que sea absoluta, sino relativa.
Significa que de la carrera que han corrido han llegado al final. Ya se han librado del pecado y del trabajo. En el versículo 24, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Solo Jesucristo puede salvarnos hasta el final. Y a la sangre rociera que habla más fuerte que la de Abel. Los sacrificios del Antiguo Testamento representaban la redención de Cristo. Abel entregó con sangre de oveja. Jesús derramó su propia sangre en la cruz. Los fieles del Antiguo Testamento participaron con temor. Sin embargo, donde los fieles del Nuevo Testamento han llegado, por medio de Cristo, es el eterno reino de los cielos, a la asamblea de los primogénitos, a la iglesia, hemos llegado. En el versículo 25, tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, cuando le habló por medio de Moisés la ley, y cuando incumplían la ley también eran enjuiciados, entonces mucho menos escaparemos cuando si les volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Ahora nosotros somos partícipes de la gracia de Dios. Por lo tanto, no debemos rebelarnos. En el versículo 26, en aquella ocasión su voz conmovió la tierra. Aquí que conmovió es algo que ocurre en la tierra, relacionado con cosas celestiales. Por eso dijo, conmovió la tierra. Éxodo 19, 18. Salmos 29, versículo 3 al 9. En el versículo 27, la frase una vez más indica la transformación de las cosas móviles, es decir, las creadas para que permanezcan lo inconmovible. Esta es la frase transformación. Que se transforme el cielo, la tierra, que se transforme el cielo, no significa que el cielo se va a mover. Esto es que a través del Evangelio muestra que el poder y la majestad que sale de la voz de Cristo que habla desde el cielo es gloriosa y trascendental. Y lo expresa esto más vivazmente. Transformación. Está hablando acerca de la gran transformación que aparece del poder de Dios en la obra del hombre. La transformación está hablando acerca de la gran transformación que aparece del poder de Dios, de la providencia en las obras del hombre.
Salmos 46, 1 y 2, 46, versículo 6, Salmo 60, versículos 2 y 3, Isaías 13, 13, Jeremías 10, 10, Lucas 21, 26. Dijo que conmovió la tierra. La promesa hecha en el monte Sinaí fue un pacto temporal que hizo con las naciones del mundo. Se trató de la herencia de la tierra, el lugar santo que está en el mundo, modelo del sistema de sacrificios y estatuto del cuerpo. Pero en el Nuevo Testamento dijo que iba a transformar el cielo. Esto se refiere que Dios dará un nuevo pacto. El antiguo pacto lo dio en el monte Sinaí. El nuevo pacto lo dio en el monte Sión. De Cristo al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Esto es para siempre. Cuando Jesús vino al mundo, la tierra se estremeció. Se cumplió la palabra con la venida de Jesús. En el versículo 28, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible es el reino de Cristo. Nosotros que hemos recibido este reino, debemos recibir la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nosotros hemos recibido ese reino por la palabra de la promesa. Hemos recibido la gracia. Lo hemos recibido por fe, por esperanza. Por lo tanto, nosotros, perseverando, debemos esforzar a cumplir con todas nuestras obligaciones de fe, soportando hasta el final. Inspirado por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada con temor reverente. Concluimos con la clase número 13 de Hebreos. Hasta luego.